Combatiendo al capital, el grito de guerra del peronismo. ¿Tiene sentido en estos tiempos? ¿Cuánto Estado es mucho Estado? ¿Estado presente o Estado omnipresente? Este es el tema con Marcelo Ruschier. Lo vemos. En el día de hoy estamos firmando un decreto de necesidad de urgencia que dispone la intervención del Grupo Vicentín. El modelo, además, que hemos elegido no es un modelo de estatización, que quede claro. Es un modelo de recuperación de la soberanía. Y hoy estamos decidiendo sobre el patrimonio de los jubilados de nuestro país. Porque creemos en la articulación de lo público y lo privado. Muy buenas noches, Marcelo Ruschier. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, Luciana. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Marcelo es doctor en Historia, especialmente en Historia Económica y en Historia Económica del Peronismo, autor de Las grandes empresas no mueren de pie, el ocaso de Siam, también de Las políticas del capitalismo nacionalista, peronismo y la burguesía argentina, 1946-1976. Marcelo, lo que estamos viendo en el caso de la empresa Vicentín, ¿es un clásico dentro de la historia del peronismo o no? Bueno, más o menos podríamos decir que el peronismo tiene en su imaginario, en su tradición política, cierta vinculación con esta idea del estatismo, ¿no? O de la intervención estatal. Y en su constitución, en la década del 40. Pero también es cierto que, sobre todo después de los años 50, las políticas nacionalistas y estatistas del peronismo se modificaron sustancialmente. Y Perón llegó a decir en 1953 que nosotros no somos ni intervencionistas ni antiintervencionistas, somos realistas, ¿no? Y ante cada situación que se presente vamos a dar una política, digamos, diferente, atento a las circunstancias, decía Perón, ¿no? Y en ese mismo contexto también afirmó frente a los empresarios que nosotros no somos gobierno, no somos industriales. Y si tenemos empresas que están en manos del Estado que dan pérdidas, se las vamos a dar a ustedes para que den ganancias, ¿no? Es decir, que en algún... Sí. Marcelo, en relación a las empresas del Estado que daban pérdidas, ¿se las dio a los empresarios? ¿Hubo algún caso de eso? Bueno, la idea de Perón, es muy claro que en un primer momento hay una política de nacionalizaciones y se estatizan empresas, en particular las empresas de servicio, de ferrocarril, porque precisamente había una presión por parte de los tenedores de acciones, de los propietarios de esas compañías que daban pérdidas para transferírselas al Estado. Entonces, digo, la estatización o la nacionalización en ese contexto puede discutirse desde ese punto de vista en relación a la idea de la soberanía económica, más allá de la legitimación política o el uso político que el peronismo hizo de ese acto y que ponga el cartel Perón cumple y ya son argentinos. Pero lo cierto es que era una presión de las compañías extranjeras. Después también se tomaron las empresas que habían sido investigadas por ser propiedad alemana y se conformó una Dirección Nacional de Industrias del Estado en el 47, la DINIE, pero después del 50... todo ese tipo de políticas de nacionalizaciones pierde fuerza y en realidad en esta idea... Sin embargo, el caso de Quilmes, ¿no? En 1952 funciona, que hubo unas imágenes, en el clip que pasamos mostramos imágenes de los obreros y Perón dando un discurso en Quilmes como, bueno, recuperación de esa empresa para los trabajadores. ¿Eso cabe dentro de una expropiación y por qué se dio? Sí, pero ahí venía un juicio de muy largo aliento que venía de mucho tiempo antes incluso de que el peronismo asuma, ¿no? Y si bien el Estado se queda con las empresas del Grupo Bember, la idea luego es empezar a devolverlas y de hecho inicia gestiones con la embajada alemana para su devolución. Y lo mismo respecto con los propietarios y lo mismo respecto a las empresas del Grupo DINIE, ¿no? En esta idea de cierto retiro por parte del Estado, ¿no? Me parece que precisamente esta idea de atraer al capital extranjero en el contexto posterior a la crisis de 1949-1950 alienta una búsqueda diferente
¿no? En el sentido de, bueno, ya no podemos tener esta imagen de combatiendo al capital, como decía la marcha, sino, digamos, de hacernos más amigos al capital para poder atraerlo. Entonces, una idea estatista o intervencionista era una idea muy, muy negativa, digamos. Ah, interesante, Pero ¿no? Romper un mito. Perón pensando en atraer al capital extranjero porque se necesitaban inversiones en Argentina. Absolutamente, y de hecho se crea una nueva empresa estatal en 1952 que es IAME, para fabricar maquinaria agrícola, para fabricar tractores y para fabricar automóviles, pero en realidad es un proyecto que tiende a generar las condiciones para el desarrollo capitalista, para generar las situaciones de rentabilidad, un ámbito de rentabilidad para atraer al capital extranjero. Y ni bien ingresan las empresas de capital extranjero, se le dan las principales actividades a la Fiat, a la Kaiser, etcétera, ¿no? Entonces es una idea diferente de empresa estatal, es una empresa estatal que promueve de algún modo la inversión extranjera, básicamente porque el capital extranjero domina la tecnología, puede hacer inversiones de capital más significativas, etcétera. Marcelo, de todos modos, digo, la imagen del Estado empresario, termino esta idea, del Estado empresario vinculada al peronismo puede ser revisada en función de lo que sucedió después, porque después de la caída de Perón, el Estado empresario se incrementó notablemente en los años siguientes, hasta otra vez la experiencia del peronismo en el 73-76, ¿no? Ahí se crearon un montón de empresas estatales, empresas militares, empresas públicas o sociedades anónimas con participación mayoritaria del Estado, y no tienen nada que ver con el peronismo, ¿no? O sea, es una lógica que tiene que ver con la acumulación de capital en la Argentina y la idea de promover de algunos sectores estratégicos, ¿no? Marcelo, te traigo al presente. La última pregunta es esa seguidilla de expropiaciones o privatizaciones o estatizaciones del kirchnerismo, YPF, Aguas Argentinas, Aerolíneas Argentinas y ahora la pretensión sobre Vicentín. ¿En qué lógica se inscribe y cuál es la lógica de negocio o de rol del Estado que hay detrás de eso? Bueno, en realidad, después de la situación de privatizaciones y de desmantelamiento de ese Estado empresario en el contexto de los años 90, la política de estatización o de creación de nuevas empresas, en algunos casos fueron empresas, como decías, el Correo Argentino o Aguas, que habían sido privatizadas, y en otras se crearon unas pocas nuevas empresas, como Enarsa o Arsat, en el contexto del kirchnerismo, y se estatizó como la fábrica militar de aviones y finalmente YPF, pero en realidad es un puñado de empresas que están muy lejos de aquel Estado empresario de otrora tan importante, ¿no?, en la historia argentina. Pero también tiene que ver con una oleada, como fases a nivel internacional, de recuperación del estatismo y la intervención estatal. En realidad, si uno lo mira comparativamente, la experiencia argentina respecto a la cantidad de empresas públicas o, digamos, donde han retomado el control de empresas que eran privadas o que tenían algún tipo de problemas, en general de empresas deficitarias y con algún tipo de problemas financieros. En el contexto internacional y sobre todo después de 2008 es muy, muy limitado, ¿no? Esta es una corriente, por decirlo de alguna manera, internacional, ¿no? A nivel internacional se observa un avance de la participación del Estado y de manera directa. Muchísimas gracias, Marcelo Ruller. Hemos roto con un mito. Perón pensaba en el capital extranjero. Muchas gracias. Muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, hemos llegado al final de la repregunta Noticias a Fondo con los datos y las preguntas necesarias para estos temas únicos, estos tiempos únicos. No se vayan, sigue Pablo Sirven con Hablemos de Otra Cosa. Hoy está Julio Bárbaro y mañana a las 22 horas la repregunta, el especial con Ricky Burdett, uno de los grandes urbanistas del mundo, una conversación interesantísima, y Alonso Cueto, escritor peruano, cómo narrar el Perú de hoy. Gracias. Hasta la semana que viene.